Hola, buenos días a todas y todos. Soy Gerardo Flórez, vuestro editor ejecutivo de la revista Adicciones. Y estoy aquí para presentaros nuestro segundo artículo del mes de mayo. Una publicación original del volumen 34, número 1 del año 2022. Y en un tema que, preocupa y lleva preocupando desde los últimos años, que es el consumo sexualizado de drogas entre hombres que tienen sexo con hombres, también denominado chemsex, aunque en el caso del chemsex tendría que ver en particular, ¿no?, con el uso de algunas sustancias que aumentarían el rendimiento sexual y de apps que organizarían, digamos, estos encuentros sexuales y el consumo de estas sustancias. Bueno, se trata de un artículo publicado por una serie de colegas que aquí tenéis, y de nuevo obviamente podéis acceder a nuestra página web y descargaros el artículo y otros y profundizar más en ellos si son de vuestro interés. En principio, y como os decía, el consumo sexualizado de drogas no es una novedad y es algo que se ha dado a lo largo, podemos decir casi de la historia de la humanidad, pero aquí en particular estamos hablando de un consumo de sustancias en el contexto de hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres y en torno a este fenómeno que es el chemsex, que se relaciona con la mefedrona, el GHB y su derivado el GBL o las metanfetaminas, Sería, como os digo, contactos sexuales entre hombres utilizando sustancias que estimulan y prolongan dicho encuentro, pero que a la vez implican la aparición de unas conductas de riesgo que son preocupantes, sobre todo el incremento de las enfermedades de transmisión sexual y el riesgo en torno al VIH. De hecho, este es un estudio que se realizó, como podéis ver, entre abril y diciembre de 2016 en una muestra transversal online que se hizo a través de Europa, aunque en este caso, en este artículo, los resultados van a ser de pacientes que fueron reclutados en España. Y el interés principal pues tiene que ver con estos consumos de sustancias y la aparición de conductas sexuales de riesgo, sobre todo en torno al VIH y el riesgo de transmisión del mismo. Bueno, en la tabla 1 podéis ver la descripción de la muestra. Estamos hablando de 1.240 participantes que participan obviamente de forma anónima, como veis, con una distribución por distintas edades que no se concentra específicamente en una franja, fundamentalmente población española, tampoco únicamente de poblaciones grandes, distintos niveles de estudio, y bueno, podéis ver también algunos aspectos de la vida sexual de los participantes, en torno a si sus relaciones con hombres pues son más abiertas o menos abiertas, si solo han sido con hombres o no, y sobre todo, y muy importante, la presencia de serología positiva al VIH y de si se ha realizado o no la prueba, Como veis, el porcentaje de participantes que son portadores y saben sobre todo que son portadores del VIH es un 3,3% de la muestra. Esto es un dato importante a seguir a lo largo del artículo. ¿Qué es lo que se va a analizar? Bueno, pues la comparación se va a hacer con la presencia o no del VIH y las conductas de riesgo, pero también en función de cuáles son los consumos. Y los consumos pueden ser de estos grupos, habiendo, claro, también la opción de ningún consumo. Pero los grupos de consumo serían, como podéis ver, sustancias para mejorar el rendimiento sexual, poppers y fármacos para la disfunción eréctil, sustancias recreativas no asociadas específicamente al chemsex, como es la cocaína, la ketamina, el éxtasis y las anfetaminas, sustancias que sí se asocian al chemsex, es decir, esa mejora del rendimiento sexual, la mefedrona, el GHB o su derivado el GBL y la metanfetamina o cannabis. Y los grupos, como veis, van a ser ninguno, solo consumidores de cannabis y sustancias para mejorar el rendimiento sexual, después consumidores de cannabis, sustancias que mejoran el rendimiento sexual y sustancias recreativas, y finalmente ya el grupo que tiene el consumo de sustancias asociadas al chemsex más las otras sustancias, Básicamente aquí podéis ver en la tabla 2 un poco cómo es la distribución de los consumos en función de la presencia o no del VIH, y esto es lo importante a destacar de esta tabla, que lo tenéis en la parte final, que es, si os fijáis, las personas
que son portadoras del VIH, si os fijáis, presentan unos consumos más importantes, sobre todo no en el tema del cannabis, donde también sí es más elevado, pero sobre todo en las sustancias que se asocian a la mejora del rendimiento sexual, el consumo de drogas recreativas no chemsex, pero también el consumo de aquellas sustancias que se asocian al chemsex. Por lo tanto, vemos ya un aspecto preocupante, que es que las personas portadoras de VIH tienen un consumo superior de sustancias. Obviamente este no es un estudio que permita demostrar causalidad, pero sí refleja, bueno, pues una tendencia preocupante. En la tabla 3 también tenéis un resumen importante, porque nos va a dar otro dato muy significativo del estudio, que es que a medida que aumenta el consumo de sustancias, se incrementa el consumo de todas ellas. Y con esto, ¿a qué me refiero? Me refiero sobre todo, si os fijáis en la columna de los usuarios que utilizan drogas de chemsex con o sin drogas recreativas. Al final podéis ver que su consumo de sustancias, de todas, es superior en general al de los otros usuarios, con la excepción del cannabis, prácticamente, ¿no? Fijaros que en el cannabis, bueno, pues aquellos que no usan drogas de chemsex, pero sí drogas recreativas, tienen un poco más de consumo, pero fijaros, por ejemplo, como el consumo de fármacos para la disfunción eréctil es mucho más elevado en los usuarios de drogas de chemsex, y lo mismo sucede con el éxtasis, con las anfetaminas y con la ketamina, no así con la cocaína. Es decir, lo que vemos es una tendencia en la que a medida que aumenta el consumo de sustancias y sobre todo llegamos, ¿no?, a las sustancias asociadas al chemsex, aumenta el consumo de todas las sustancias en general. Y también, y lo más importante que podéis ver en la figura 1, pues es esto, ¿no? Como a medida que aumenta ese gradiente de consumo hasta que llegamos al consumo de drogas de chemsex, aumenta el número de conductas de riesgo. Y si os fijáis cómo en la figura está separado entre aquellas personas que son VIH negativo, no se han hecho la prueba, frente a los que son VIH positivo, podéis ver que los participantes que son VIH positivo presentan también más conductas de riesgo, ¿no? Y más riesgo, por lo tanto, para las enfermedades de transmisión sexual que aquellos participantes que no son VIH positivo, lo cual nos refleja una tendencia, como ya os comentaba antes, preocupante. Bien, por lo tanto, y viendo en los resultados del estudio, ¿a qué conclusiones podemos llegar? Bueno, pues yo creo que las conclusiones indican cómo, como podéis ver, el consumo de sustancias asociadas al chemsex y el chemsex en sí mismo aumenta las conductas de riesgo, y en ese sentido es preocupante, pero es que además aquellas personas que son VIH positivo, de una forma estadísticamente significativa, tienen más consumo de sustancias, más consumo de sustancias asociadas al chemsex y más conductas de riesgo, ¿no? Con lo cual el riesgo de transmisión del VIH aumenta, y esto es un factor que debemos tener en cuenta sin duda. Bien, me despido de vosotros, todas y todos, buenos días, y por supuesto agradecer a Janssen Cilag su colaboración en la elaboración de estos vídeos. Buenos días.